noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Como todos los jueves vamos a analizar un tema coyuntural para que usted allá en casita saque sus propias conclusiones, pero sobre todo cree su propia opinión sobre los problemas que están afectando al país. Para eso, como cada semana, traemos a los protagonistas, a las personas indicadas para ampliarnos sobre los temas complicados que tiene Guatemala. Y uno de los temas que está saliendo actualmente por el tema del clima, por el tema del momento, por el tema de todo lo que acontece, el tema de infraestructura, es el tema de las carreteras, el tema de puertos, el tema de aeropuertos y cómo nosotros buscamos tener cosas distintas, tener carreteras en buen estado, tener aeropuertos de primer nivel, tener puertos eficientes, pero seguimos utilizando las mismas metodologías que vienen por años dando malos resultados. Para eso, esta noche nos acompaña y tengo el gusto de darle la bienvenida al señor ministro de Comunicaciones e Infraestructura. Él tengo el gusto de darle la bienvenida. Gracias, es un gusto estar acá contigo y con la audiencia. Muchas gracias, señor ministro, por haber aceptado esta entrevista. Tenemos un muy bonito tiempo para poder ahondar en algunos temas importantes y sobre todo solventar algunas dudas para la querida audiencia de TV Azteca por el tema complicado que estamos pasando por el tema de infraestructura. Tenemos una autopista que desafortunadamente ustedes tuvieron ahí sí que la ruleta y se cae en el momento en el que viene el gobierno del presidente Arévalo, cuando pues tenemos ese cambio, usted ya asume como ministro. Y actualmente también tenemos otro problema que se suma, que es el problema de la carretera al Atlántico, sumado también a una red de infraestructura vial donde la inversión ha sido históricamente muy baja comparada con nuestros países vecinos. Tenemos muy pocos kilómetros por cada 100.000 metros por cada 100.000 habitantes. Somos, si no estoy mal, el país en Centroamérica, y usted me corregirá, que tenemos la inversión más baja en metros por cada 100.000 habitantes de Centroamérica, no digamos de la región. Y uno va a México, por ejemplo, que hace poco me tocó ir por temas de trabajo, y vemos que tienen autopistas de primer nivel y tienen las autopistas libres y tienen también autopistas pagadas. Tienen un periférico precioso de 2 niveles que te saca directamente del DF a Toluca, que te cuesta 200 pesos mexicanos. Digamos, formas distintas, métodos distintos, alianzas público-privadas que pueden darle una solución a un tema tan complicado como el que es el tema de infraestructura. Y lo he mencionado en otros programas acá. Guatemala tiene un rezago en inversión en infraestructura, que yo no he visto una inversión grande en infraestructura en los últimos 20 años. Creo que la última mega obra, por así ponerla, fue el tema de del liberamiento de Chimaltenango, que ya sabemos, también usted y yo sabemos cómo está, que uno estornuda y se cae una pared. Señor ministro, ¿cómo está actualmente el estado de las carreteras, específicamente en estos 2 tramos complicados que los guatemaltecos se resienten mucho? El tema de la autopista que va para Palín y el tema de la carretera al Atlántico. Luego ya vamos a abordar toda la introducción que di sobre cómo podemos hacer las cosas distintas y cómo también podemos mejorar las cosas cuando cambiamos de fondo las cosas, que eso sabemos que toma tiempo. Sí. Empiezo por subrayar algo que tú mismo ya señalaste, porque es fácil pensar, como decías, que nos tocó la ruleta de un socavón, pero no perdamos de vista que apenas 2-3 años antes hubo un tremendo agujero en Villanueva donde perdimos millonadas echando lodocreto. Sí, y ya mencionaste unos cuantos añitos antes el asunto del libramiento de Chimaltenango. Acá no hay una ruleta, lo que hay es un sistema. Esta cosa sí funciona. Entonces tenemos que estar claros que hoy por hoy lo que estamos enfrentando es una cuestión sistémica que tenemos que cambiar desde el fondo. Entonces, digamos, la ruleta fue que fuera este socavón y no otra cosa. Claro. Pero si hacemos las cosas como las estamos haciendo, si las seguimos haciendo, vamos a seguir teniendo esos problemas. Y eso apunta a un lugar muy importante, que justo ayer estaba hablando con una periodista de un medio español y le señalaba, porque ella me hablaba de los buenos números macroeconómicos de Guatemala. Claro. Y es cierto. Mantenemos en el tema de inflación, exacto, nos mantenemos con el crecimiento porcentual. Exacto, pero a la misma vez resulta que tenemos eso que señalaba. Mire, señor ministro, y si hiciéramos 2-3 cambios en el tema de infraestructura, en vez de crecer 3%, creceríamos el 5%. Y por ahí va la cosa, que resulta que una cosa va con la otra. Los defectos que tenemos de la infraestructura, la desnutrición, la enfermedad,
enfermedad, la baja educación que tenemos, son consustanciales a la forma como estamos generando la riqueza en este país. Una riqueza que es estable, pero que sirve sobre todo a algunos y deja fuera a muchos. Eso es donde está el punto interesante y más retador. Pero digamos que es el análisis macro, si se quiere. Ahora, lo que quieres tú hablar es, por supuesto, de la infraestructura. ¿Cómo estamos? No lleva demasiada ciencia a decir en una palabra, estamos mal, o dos palabras, estamos mal, tenemos que hacer cambios, Sobre los casos específicos que me preguntas, kilómetro 44, y seamos un poquito más amplios los 3 puntos en los que estamos interviniendo en Palín Escuintla, hoy por hoy la cosa pinta bien. Ya se iniciaron las obras, ya se van a hacer las actividades necesarias en cada una de ellas para terminar de rellenar el socavón, para hacer las limpiezas necesarias en las alcantarillas, en los transversales de desagüe, y para hacer las obras complementarias en las cuencas para que esos daños dejen de ser problemas hoy a la autopista. Qué sé yo, por decirlo de alguna manera, en el curso de los siguientes 3 meses vamos a dejar de tener esos problemas. ¿Basta con eso? De ninguna forma, de ninguna forma. Eso apenas es a regresar a donde estábamos antes de empezar, Y de ahí en adelante es que nos toca poner mucha atención a que la combinación de los incendios forestales que hubo a principios de año en la copa del volcán, la fragilidad que se desarrolla sobre el volcán derivado de esos incendios forestales combinados con la lluvia, nos van a seguir dando los lajares, estas bajadas de lodo que vamos a tener que estar limpiando continuamente para proteger una infraestructura que está a riesgo. Eso vamos a tener que seguirlo haciendo, y de ahí en adelante tenemos que comenzar a construir mejor infraestructura. Otro tanto es el caso del kilómetro 61. En este momento, en colaboración con empresas privadas específicas de la localidad, se ha logrado controlar el problema del deslizamiento y hacer una barda temporal para poder rehabilitar el paso por la vía en este momento de 2 carriles, un tercer carril que todavía se está evaluando, pero se va a tener que terminar de hacer las reparaciones. Pero quiero llamar la atención de nuevo al tema, porque es que necesitamos el rescate de una empresa vecina que nos pueda ayudar, porque no tenemos una institucionalidad sólida. Tenemos que comenzar a abordar esos temas más de fondo, como el hecho de que indispensablemente necesitamos un aparato público, una institucionalidad fuerte. Señor ministro, creo que la población tiene la falsa expectativa o la falsa idea que el ministro llega al Ministerio de Comunicaciones y con una varita mágica dice: ¡plin! Hágase la autopista Palín Escuintla, ¡plin! Hágase esto y hágase lo otro. Cuando sabemos que el sistema político del país, la institucionalidad que usted mencionaba, el mismo Ministerio de Comunicaciones ha sido ese bolsón de corrupción, ha sido también esa bisagra de la gobernabilidad que ha tenido el país, porque a través de ese ministerio se han llegado a acuerdos oscuros y hemos tenido casos famosos que no nos va a dar tiempo de aquí de repasar todos los casos que han salido relacionados a ese ministerio. Sabemos los grandes retos que conlleva el manejo de ese ministerio. Explicarle y ampliarle un poco a la ciudadanía cómo es que funcionan estos temas y cómo no de la noche a la mañana con una varita mágica, que no veo que la tenga al estilo de Harry Potter, se deben solventar estas situaciones importantes de país, que todo lleva su proceso, que todo lleva su protocolo, pero sobre todo que las mismas bases del sistema están hechas, lamentablemente, para que la corrupción campante tenga incidencia en la toma de decisiones de qué se construye, cómo se construye, cuándo se construye, por qué se construye. ¿Listo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Más allá, digamos, de los plazos pausados que en la ley tenemos que seguir nosotros para hacer la obra pública, el problema sustantivo es lo que está señalando. La obra pública se ha convertido en esa oportunidad de corrupción a gran escala, Se compra, como dices, el balance, la paz, a través de dar, ni siquiera de dar obra, sino de dar el dinero, de dar el contrato a los allegados de los poderosos.
Eso, de hecho, es lo que vemos que pasó el año pasado. ¿Por qué tanta resistencia a que tomara el gobierno el presidente Arévalo? Una resistencia que, sin exagerar, fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en cámara lenta, que involucraba a contratistas que financiaban a quienes estaban conduciendo el golpe. Gente que hoy sigue estando en las instituciones de justicia y que veían realizados sus intereses políticos a través de ese financiamiento que salía del mismo lado que era el Ministerio de Comunicaciones, a la obra pública mal entregada para financiar lo que prácticamente era un golpe de Estado. Entonces, definitivamente, ahí tenemos un problema que hoy tiene que parar. Lo que yo traigo al Ministerio de Comunicaciones es el hecho de que interrumpo la corrupción por el lado de sacar el dinero e interrumpo la corrupción por el lado de no recibirlo para que la obra, si solo bien, con lo que me está diciendo, los engranajes ya no van a funcionar, señor ministro. Los engranajes ya no funcionan. Y eso te explica en alguna medida una tasa de ejecución más baja. ¿Qué anda por el 30 y algo por ciento? Estamos en el 41%, 42% en este momento como ministerio total. Y quisiera detenerme en eso un momento, porque eso incluye desde las unidades que están teniendo tasas de ejecución más altas hasta las que tienen tasas de ejecución muy bajas, porque de hecho no debieran estar ejecutando. Es el caso que tenemos con el FOPAVI, el Fondo de Vivienda. En este momento hay 61% del financiamiento del fondo está congelado por un amparo introducido por un miembro de la propia Junta Directiva ante lo que era un evidente abuso. En una hora, la Junta Directiva el año pasado, asignó 10.000 subsidios en una hora. ¿Cómo hicieron para evaluar? Ya quisiera yo saber para manejar la documentación a ese ritmo. Sorpresa, presentan un amparo, una corte detiene ese asunto y dice, hasta que esto se resuelva, usted no puede gastar ese dinero. Y honestamente no deberíamos de gastarlo, porque fue asignado de manera corrupta. Y lo mismo nos pasa en obra civil, tanto de carreteras como de edificios del Estado. Tenemos cosas como las escuelas Bicentenario, que fundamentalmente son, la mayoría de ellas, negocios de corrupción de principio a final. Hay hospitales en los cuales se han erogado 90 millones de quetzales y lo único que hay es un terreno plano. Y eso es todo lo que hay. Es la cancha de básquetbol más cara del país. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con esta entrevista especial con el ministro de Comunicaciones. No se mueva. Vamos al primer corte y regresamos. Donde quiera que vayas, hay una Cruz Verde. Tu farmacia que está cerca. Búscala. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias. La información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Cerca. Continuamos en esta entrevista con el ministro de Comunicaciones para abordar aquellos temas importantes que a usted como ciudadano le interesan. Habíamos quedado con un tema pendiente desde antes del corte y lo vamos a abordar directamente con el ministro ahora. Y a eso me lleva el siguiente tema de la noche y es abordar el tema de precisamente esas grandes obras que han quedado en el aire, como el tema de los aeropuertos. Ajá. El aeropuerto internacional Aurora, con todas las falencias que tiene la gente, nuevamente esperaba que en los primeros 6 meses de gobierno se renovara todo el aeropuerto. Ajá. Cosa que... Y ahí seamos claros, porque para el aeropuerto tenemos 3 fases. Y tenemos varios aeropuertos que están, nuevamente, vamos, y están como que fuera una ruina, están abandonados, cuando ya está el proceso, cuando ya tendrían que estar avanzados de gobiernos anteriores, pero
pero que actualmente están obras abandonadas. Me imagino estás pensando en el de San José. Ese es un buen ejemplo de un esquema muy corrupto, donde estamos teniendo que detener cosas, limpiar cosas, terminar contratos y luego pensar cómo volvemos a trabajar. Ahí se han gastado decenas de millones de quetzales y cuando termine va a ser un aeropuerto con exactamente la misma clasificación que ya tenía. Es un aeropuerto tipo 3, va a terminar en exactamente el mismo lugar, porque lo único que hicieron ahí fue un montón de excusas para robar. Pero volvamos por un momento al aeropuerto La Aurora, que es tal vez el que es más visible para la mayoría de la población. En este momento estamos en un proceso de rescate y que no hay que olvidarlo, y es muy fácil y es razonable que las personas siempre quieren más. Pero ahora tenemos un aeropuerto no solamente limpio, sino ya están instaladas las escaleras y los elevadores. Estamos esperando nomás que terminen a ponerse a caminar. Se concilió con la empresa, con todos los defectos que tenía, se concilió con la empresa porque lo que interesa es que haya escaleras y elevadores. Y los pusieron, los cambiaron y los pusieron. Y ahora solo estamos pendientes de que a fin de este mes terminen de entregar la cosa como debe ser. Ya se está licitando la impermeabilización del techo, se recuperaron las 6 fajas de equipaje, se está comenzando a buscar formas de introducir rayos X para el manejo de aduanas de las maletas, un montón de cosas que nos van a tener este aeropuerto en mejores condiciones, rescatado. Pero es apenas el principio. Luego de eso tenemos que entrar en un proceso de separar la operación aeroportuaria de la regulación aeronáutica. Guatemala, a diferencia de la mayoría de países, hoy tiene la misma agencia, la Dirección General de Aeronáutica Civil, haciendo las dos cosas, regulando los aeropuertos y operando un aeropuerto. Eso es juez y parte, ese es un problema, y es un problema de seguridad. Entonces el siguiente paso va a ser separar eso. Y finalmente, el tercer paso es, ok, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para operar el aeropuerto ampliado? Un gran alianza público-privada. Exactamente, pues una alianza público-privada que, ojo, acá ojo, las personas... Antes de entrar de lleno en el tema de alianza público-privada, yo estuve en el evento donde el presidente anuncia que puede hacer una posibilidad el tema de la APP. Pero antes de la intervención del presidente estaba la intervención de un empresario de aerolíneas de República Dominicana. Y le preguntaban sobre la posibilidad de poder invertir o poder tener ese tipo de casos de éxito como lo fue Punta Cana en República Dominicana, y él mencionaba, claro, pero en Guatemala los riesgos son muy altos porque no hay una certeza jurídica. Yo no me animaría, imagínense lo que dice este empresario exitoso, dijo, y no lo digo yo, lo cita, ahí lo pueden buscar, yo no me animaría a invertir actualmente porque no hay una certeza jurídica estable de cómo van a ser esos procesos, y creo que por ahí es el gran reto de rescatar la institucionalidad. Por eso es tan importante esa segunda fase de separación de operación aeroportuaria de regulación aeroportuaria, porque eso es lo que nos va a dar la certeza jurídica para que ese inversionista se anime a hacerlo. Pero aún antes, es importante tener claro que no importa el modelo que uses, que si es una APP, que si es una concesión, que si lo administra el Estado, da igual si lo que tenemos son esquemas de corrupción. Si los empresarios no entienden que no se trata de sacar superganancias, sino de operar la cosa correctamente. Si los funcionarios públicos a lo único que van es a realizar esquemas de corrupción, da igual si es una alianza público-privada o es una concesión o es administración. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo tenemos que hacer por el propósito correcto y que todas las medidas pueden ser buenas, porque algunos actores dicen, alianza público-privada, eso es privatizar y eso es regalarle los bienes del Estado a las particulares. Ese tipo no es problema, pero solo si tienes un Estado fuerte, que hoy no tienes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es fortalecer el Estado. Fortalecer el Estado, cosa que muchos de los propios empresarios en el sector no lo entienden, no lo terminan de entender aquí en Guatemala. Necesitamos Estado fuerte si queremos mercado fuerte. La institucionalidad, que era lo importante y lo relevante. Pocas instituciones en el país tienen todavía esa fortaleza y el Ministerio de Comunicaciones le hace falta todavía rescatar esa institucionalidad. Y otro ejemplo que
Ha sido un tema también que se le ha achacado mucho al gobierno del presidente Bernardo Arévalo, es el tema de los puertos, que no es un tema de 8 meses, no es un tema de 9 meses, la gente lo sabe, pero también sabemos que ha sido un tema que han traído a colación algunas voces disidentes del gobierno acerca de el abandono que ha tenido el tema de los puertos, que solo funciona una grúa, que solo funcionan 2, que no hay puertos suficientes. Sabemos también los grandes casos de corrupción que han sonado en torno a la administración de los puertos. ¿Qué podemos esperar de la administración y cuáles van a ser esas grandes acciones para rescatar? Al final les toca rescatar los puertos, al final, ¿no? Empiezo por hacer un poco de historia, porque es muy fácil que olvidemos, y bueno, una parte no despreciable de la audiencia ya a estas alturas era demasiado joven para saberlo, pero regresemos a ese ya lejano 2015, estamos hablando de 9 años. El esquema de la línea, lo que se trajo abajo al presidente Pérez Molina, era un esquema de defraudación fiscal en el puerto. Ahí está el problema, ahí está el origen. Cuando vemos lo que estamos viendo hoy, no estamos haciendo otra cosa que seguir los mismos esquemas que hemos tenido. Primero, cualquier modelo no va a funcionar si no entendemos que lo que tenemos que hacer es erradicar la corrupción. De hecho, lo que estamos haciendo con la administración actual, que es llevar cuidadosamente a término un proceso de transición entre la concesión en este momento de la terminal de contenedores a una nueva licitación pública internacional. Ya lo anunció el presidente Arévalo. Si eso no sucede, si no lo estuviéramos haciendo con el cuidado con que lo estamos haciendo, se hubiera acabado la terminal de contenedores. Esto también falta, no sé, esto ya lo quiero decir a tono personal, también es una... Al final no comunicamos bien cómo está actualmente, porque Gilport debería de estar dándonos 5 grúas para que funcionara correctamente, pero a veces está una, a veces está 2, pero ese contrato no lo firmó el presidente Arévalo, no lo firmó usted, es un contrato que se trae desde antes, y en el contrato no hay penalizaciones porque no funcionan las 5 grúas. O sea. Y ese es un ejemplo de justamente el problema que tenemos de contratos mal hechos. Pero de nuevo no están mal hechos por casualidad. Hay estándares de cómo hacer contratos, sobre todo el negocio de los puertos es un negocio absolutamente global. Hay estándares de cómo hacer estas cosas. Pero aquí nos eximimos de cumplir esos estándares porque conviene a unos pocos. De nuevo, lo que sucedió el año pasado lo describe. Tener actores, y bueno, seguimos arrastrando, actores en el sector de justicia, en la persecución penal, que no están haciendo su papel, sino más bien están persiguiendo a los actores de gobierno que están intentando erradicar la corrupción, no es casual. Es justamente porque hemos visto el Estado y los negocios que se hacen en torno al Estado para proveer los servicios como una oportunidad legítima de quedarnos con la riqueza de la población. Eso no es válido. No podemos estar apañando a personas que se comportan de esa forma. Señor ministro, ya para finalizar y aterrizar un poco la entrevista, creo que ahí es donde cae, creo que un poco las mayores exigencias de la población, y es, sí, pero el presidente Arévalo y los ministros dijeron que iban a ser distintos. Claro, pero tenemos las mismas reglas y las mismas normas de antes. Queremos y esperamos resultados distintos haciendo exactamente las mismas cosas con las mismas reglas y las mismas normas que favorecían, como bien lo mencionó usted, aquellas personas que se dedicaban a eso, a aprovecharse de los bienes del Estado para beneficio propio. Una ley de infraestructura vial actualmente en el Congreso de la República, una ley de dragados y un largo etcétera de algunas medidas que se pueden trabajar desde el Congreso de la República, pero me quiero concentrar en la ley de infraestructura vial. Es una metodología para hacer las cosas distintas. ¿Cómo ve? ¿Cuál es su análisis acerca de este tipo de iniciativas de ley? ¿Puede ser una luz al final del túnel que podría darle al presidente Arévalo y a su gestión una herramienta, como los colmillos, los dientes, para poder tener un abordaje distinto del tema de carreteras? Por ejemplo, el hecho de comprar grandes obras en cuotas o en pagos chiquitos, como decían, sí, eso es una de las grandes cosas que podían beneficiar y que podían cambiar y que podríamos tener más y mejores carreteras. Totalmente. Yo creo que donde vimos que las cosas se pueden hacer mejor
fue en la emisión del decreto 17 de 2021, la ampliación presupuestaria, 2024, perdón, el decreto de ampliación presupuestaria, donde los señores diputados fueron capaces de reconocer que hay cosas que si ellos trabajan con el Ejecutivo, consiguen cosas que les sirven no solo a ellos, sino sobre todo a sus representados. Y esto vale particularmente para los diputados distritales, esos que representan a personas de toda la población. En este caso, la ley de infraestructura es una oportunidad del mismo tipo. Es la oportunidad de que actores en el Ejecutivo, como nosotros desde el Ministerio de Comunicaciones, y actores desde el Legislativo, los que están promoviendo la ley de infraestructura prioritaria, podamos encontrar una solución que nos permita, y como bien señalas, detonar los cambios inmediatos. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Yo tengo comentarios críticos acerca de algunos aspectos de la ley porque debilitan la institucionalidad en vez de fortalecer. Si logramos rescatar eso, si logramos resolver esos puntos que más que ayudar a fortalecer el ministerio, hacen otra cosa para tratar de resolver eso, entonces la ley no es mala, porque de hecho, como bien señalas, abre la puerta para que identificando las cosas que urgen, las podamos hacer bien y rápido, porque también hay que estar claros, la burocracia presupuestaria y de contratación hace muy difícil en este momento que hagamos contratos que permitan que esa obra pública progrese y progrese rápido y progrese bien. La ley de infraestructura, bien encaminada, con algunos cambios que nosotros estamos proponiendo, podría perfectamente hacer eso. Podría conseguir que al cortísimo plazo estemos haciendo las grandes obras que todos necesitamos. Y lo bueno es que hay una conversación constructiva con los señores diputados que la están promoviendo. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros estamos reconociendo que el foco tiene que estar puesto sobre cómo hacemos obra pública que le sirva a la población, que sea de calidad y en la cual no estemos robando. Porque señalabas, se espera que seamos distintos, lo somos. Si no lo fuéramos, ya tendrías otro paso a desnivel como el de Petapa, parado, ya tendrías otra que está parado. Exactamente, ya estaríamos haciendo esos grandes contratos absolutamente torcidos, pero no los estamos haciendo. Aunque nos cueste políticamente, lo estamos haciendo porque lo importante es que comencemos a sanear el sistema y las obras que tengamos sean obras bien hechas, que sirvan, que estén completas y que cuesten lo que deben costar, no que sean obras corruptas que luego nos hacen daño a todos. Así que yo no puedo insistir suficiente en que el hecho es no apañar a los actores corruptos, a los actores que protegen a la corrupción, que los tenemos entre nosotros. Sería impensable que desde el sector privado estuviéramos apañando eso cuando estamos pidiéndole a la administración pública que se porte limpia. Hoy acá tenemos que estar hablando de justicia, anticorrupción, eficiencia, eficacia, porque sobre esas bases es que se construye la relación entre una institucionalidad pública sana y un mercado eficiente y eficaz. Si no hacemos esas otras cosas, esto de acá son mentiras. Vamos a estar diciendo que queremos trabajar juntos, pero no va a ser para servir a la población, va a ser para servirnos a nosotros mismos. Entonces, insisto mucho en eso, no podemos apañar la corrupción, no podemos apañar a la gente que hace corrupción, aunque eso nos cueste crédito políticamente y aunque eso significa ir en contra de actores poderosos. No lo podemos hacer, no debemos hacerlo. Y eso vale para mí como ministro y vale igualmente para los líderes del sector empresarial. Si son líderes auténticos, tienen que querer un mercado transparente, justo, equitativo. Y eso significa reconocer que la justicia justa, por decirlo de alguna manera, es necesaria tanto para ese mercado como para nosotros como administración pública. Vamos a ir al último corte de la noche y regresamos con el ministro Félix Alvarado para abordar los temas relevantes y los temas importantes de infraestructura que todos como guatemaltecos estamos sufriendo. ¿Cuáles son las soluciones? Esas preguntas quedaron en el aire. Vamos con el ministro y regresamos. Surtido.
vida. Continuamos en esta entrevista especial para abordar los temas de infraestructura. Ya abordamos temas de las carreteras, ya abordamos el tema de los puertos, el tema de los aeropuertos, pero ¿qué sucede con las alianzas público-privadas? ¿Qué es lo que tiene que decir el ministro al respecto? Pues vamos a ver qué es lo que nos aborda directamente. Bien, quisiera entrar de lleno en materia de las alianzas público-privadas, no como una solución, sino como una alternativa. Tenemos el tema del aeropuerto que lo tocamos por encima en el bloque anterior, pero quisiera que abordáramos un poco de las alianzas público-privadas también para el tema de carreteras. El ejemplo que puse al principio de México, por ejemplo, que tiene unas carreteras en alianza público-privadas que son preciosas, que son de primer nivel, las alianzas público-privadas para el tema de puertos, traer gente que es especializada, con concursos transparentes, el tema de tener alianzas público-privadas para no solo la renovación y la construcción de un nuevo aeropuerto, sino también para la ampliación de la red de aeropuertos que bien necesita el país. Lamentablemente las alianzas público-privadas han sido satanizadas, han sido mal vistas. En su momento, cuando la anuncia el presidente, hubieron muchas voces de lo mismo interno de los más simpatizantes del partido, que dijeron sí, va a privatizar el aeropuerto y que no debería ser así la cosa. Sobre esta figura de las alianzas público-privadas, ¿qué podemos esperar? Y si verdaderamente desde su gestión lo ve como no la solución a los problemas, sino como una alternativa viable en algunos casos y sobre todo con las normativas correctas. Exacto. Son en efecto una herramienta más en la caja de herramientas. Hay casos absolutamente justificables y entender que una alianza público-privada no es solo una forma de organizar, es una lógica de trabajo entre el sector público y el sector privado, donde el sector público disipa el riesgo de hacer la obra pública involucrando a un privado que está dispuesto a asumir el riesgo, a invertir por delante y luego recuperar su inversión. Que eso no significa privatizar, significa eso, como digo, disipar el riesgo. Y todo depende de los términos bajo los que se hace. Lo que sucede es que, de nuevo, si vemos la alianza público-privada como una forma de esquilmar al Estado, claro, entonces firmamos un contrato sucio, un contrato que beneficia solo a un lado y deja a la población desatendida. Eso es lo que tenemos que prevenir, pero de que sirven, sirven. No hay ninguna razón, además de que no tenemos la escala para hacer algunos proyectos grandes y costosos. Pongo el ejemplo de la Vía Express, esta ruta que nos lleva nos llevaría por el este de la ciudad capital para podernos conectar de la ruta al sur a la ruta al Atlántico sin tener que pasar a través de la ciudad, particularmente para el tráfico pesado. Eso sería genial. No tenemos el dinero para hacerlo, es una obra compleja porque necesita, aparte de hacer las negociaciones de derecho de vía, tiene muchos puentes y túneles. Eso al Estado guatemalteco se le hace muy difícil por el costo y por la tecnología necesaria para hacerlo. Tiene absoluto sentido hacer algún tipo de arreglo público-privado con un inversionista, preferiblemente un inversionista de gran envergadura internacional con experiencia en esas tecnologías, que lo pueda hacer bien, que lo pueda hacer rápido y que luego recupera sus costos. ¿Cómo recupera sus costos? Tú ya mencionabas una. Puede ser el modelo del pago por disponibilidad. El Estado va pagando esencialmente bisacuotas para ir... No me cuele la marca, señor ministro, pero digamos en cuotas chiquitas. Ahí estás, pero vas saldando el asunto.
Otra opción es el peaje, pero no el peaje donde el peaje extorsivo del que nos acostumbramos y nos dio el problema de que luego buscamos leyes contra las cosas. No pongan peajes, no, tampoco, puede ser que un peaje sirva, pero un peaje razonable. ¿Y qué quiere decir razonable? Bueno, si tú eres un vehículo de carga, puedes pagar un peaje considerablemente más alto porque lo vas a disipar entre toda la carga que llevas, que si eres un fulano particular que va en su pichirilo, quiere pagar poco, no puede pagar mucho. Esa es una opción. O puede ser por peso. Pones básculas y le cobras a los que tienen más de cierto peso y con eso vas recuperando el finance. Opciones hay y no son satánicas, son simplemente formas de pagarlo, pero tenemos que enfrentarlas bien en términos de decir, tiene que ser para lo que sirve, no son oportunidades de corrupción y tenemos que tener una institucionalidad pública capaz de controlar, de vigilar y de jalarle la cuerda a ese privado para que cumpla lo que dice su contrato. Ahí está la clave del asunto. Señor ministro, hay tantos temas de qué hablar con esto. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo bastante rápido, pero quiero tocar algunos puntos sobre el tema de las APPs. Y es uno, el tramo de Escuintla a Puerto Quetzal, que ya va a empezar, que es la primera APP que ya funciona como tal. Otro, hablemos acerca del famoso aerometro, que ya también entró a licitación y todo. Sé que es un tema municipal, pero también es un tema que conlleva la movilidad de municipios conurbanos, de Misco, hacia la ciudad capital. Y el otro gran punto, que creo que es una de las grandes bases del gobierno del presidente Arévalo, es el tema del metro, que fue una de las grandes propuestas y que a mí me llena mi corazoncito de mucha ilusión, sobre todo porque vi a dos presidentes subirse en los trenes viejos, en los trenes normales. Recuerdo el último que al final iba el presidente subido con el alcalde y se arruina el tren, lo van probando. O sea, pues, es un tren que tiene cuántos años, pues. O sea, son proyectos que al final emocionan a la ciudadanía, que le dan una esperanza de movilidad, porque ya estamos en el tema de la ciudad. Digamos, pasamos 3 horas en la mañana, pasamos 3 horas en la tarde en el tema del tráfico. Eso es los que vivimos en la ciudad, los que vienen de los municipios conurbanos pasan más horas todavía en el tráfico. Tenemos muchos ciudadanos que vienen de Villanueva, que vienen de Misco, Santa Catarina de Pinula, Palencia, que vienen a trabajar a la ciudad y esto se vuelve un embudo al final. Y no ha habido hasta el momento una estrategia país para resolver el tema de la movilidad que se tiene en los tramos urbanos. La movilidad de la ciudad capital particularmente, aunque no exclusivamente, porque también tenemos otras ciudades principales que ya necesitan soluciones integrales e integradas de transporte público, es gigantesco. Y comienza por eso, porque esto debería ser un sistema único, un sistema metropolitano. No, yo hago ese tramo, tú haces este tramo. En este momento, desafortunadamente, ahí es donde estamos. La Municipalidad de Guatemala ha apostado a una solución que a mí me preocupa, honestamente. Hay muchas voces que cuestionan la capacidad de un aerometro de cargar el volumen de pasajeros. Y hablo de voces que salen de la misma industria. Muy bonito se va a ver, porque yo recuerdo cuando teníamos el teleférico de Amatitlán, pero claro, era un tema turístico que se ve muy bonito, pero funcional. Exactamente, entonces hay puntos auténticamente preocupantes en términos de cuánta gente va a manejar eso, cuánto le va a costar a la municipalidad. Entonces, espero que estén haciendo sus números como debe ser, porque la carga de pasajeros que se está mencionando es improbable con ese medio. Y también vale la pena preguntarse si un medio como ese, que puede ser sumamente efectivo para acceder a terrenos quebrados, y aquí tenemos barrancos en cantidades, podríamos estar pensando aerometros como en el caso de la ciudad de Medellín, que sirven a poblaciones que auténticamente es el mejor medio de acceder a ellos. Acá tenemos ese problema, tenemos el problema de que eso entonces interfiere con las posibilidades infraestructurales de meter tránsito, tren ligero, o incluso, dependiendo de cómo se construye, de introducir tren subterráneo si eventualmente se quisiera hacerlo. Entonces, es una cosa que me preocupa de que los involucrados lo estén haciendo demasiado precipitadamente, de que necesitamos metro y que necesitamos conexiones de metro definitivamente. ¿Y el tema del metro, cómo va? En cuanto a la línea norte-sur,
En este momento, la presidencia está conduciendo eso desde el Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque es un proyecto de gran envergadura. Que viene en el presupuesto 2025. Lo primero que hay que garantizar no solo es la disponibilidad del financiamiento, sino la integralidad del uso de ese financiamiento. Y por eso está en este momento en el Ministerio de Finanzas. Eventualmente, sin duda, va a venir a parar con nosotros desde el punto de vista de aspectos de infraestructura. Pero en este momento está allí y todo va a depender de qué tan rápido se mueva, en qué momento llega a parar, por decir así, a mi cartera. Lo que es incuestionable es de que lo necesitamos. Claro. De que hace falta, hace falta. Un transporte masivo eficiente, un transporte público y colectivo que sea eficiente. Exacto. Aquí tenemos el sistema de los buses que no llegan al otro punto y donde llega el punto, ahí es donde entran esos grandes actores corruptos y temas de extorsión, porque tenemos los taxis piratas, tenemos los famosos de a 5 pesos y es un tema muy complicado. Lo que me lleva ya para el cierre, es el último tema, es el tema de la autopista o no sé, la concesión APP de Escuintla a Puerto Quetzal. Sí, ok, la concesión Escuintla a Puerto Quetzal es un ejemplo de lo que te digo, que cualquier herramienta, cualquier mecanismo va a ser bueno o malo según cómo se use. Nosotros heredamos ese proceso ya en curso. Si lo interrumpíamos, que era una opción, hay algunos actores sociales e incluso en el Congreso hay una bancada que se ha dedicado, digamos que su grito de guerra es la denuncia, la demanda incluso, la demanda. Si nosotros nos vamos por ese camino, ¿cuál es la garantía que tenemos? Que hacer el tramo de Escuintla a Puerto Quetzal se judicializa casi sin duda. La empresa nos demanda, nos hace un juicio multimillonario, nacional e internacional, nos quedamos sin un tramo por los siguientes 10 a 20 años. Aún hoy estamos terminando de liquidar deudas del Estado con una empresa a la que no le pagó hace 15 años, entre otras, por ese tipo de cuestiones. Entonces, ante eso me toca a mí tomar la decisión que quiero. Salir acá como el caballero vengador, que liquida ese proceso y mete a todo el mundo a la cárcel. Para eso hay una persona en otra institución, no voy a mencionar su nombre, pero que se supone que se dedica a la persecución, a la investigación y la persecución criminal, que debiera estar haciendo ese tipo de cosas, que desafortunadamente lo que está haciendo es perseguir a personas inocentes y defensores. Pero podría yo seguir ese curso de acción, pero el curso de acción mío, mi responsabilidad es garantizar que la gente tenga transitabilidad, que pueda llegar de Escuintla a Puerto Quetzal. ¿Cuál es la única forma en la que yo podía hacer esto en este momento? Era reconociendo las bondades posibles, legales e insertas dentro del marco contractual de esa APP y decir, de los males, el menor. Y eso es donde estamos hoy. Una APP que se comienza a ejecutar, que podríamos tener una mejor APP, pero solo en otro universo, porque en el universo en el que habitamos actualmente los guatemaltecos, esa es la mejor APP que podemos tener para esa ruta. Y ahí es donde estamos, comenzando a realizarse la ejecución de la APP. En este momento, dejemos muy claro, toda la responsabilidad y todo el costo de ese proyecto, de ese proceso, está en manos de la empresa. El Estado guatemalteco no pone dinero en eso. Esa es la lógica de una APP. Un privado adquiere el riesgo de la inversión y la construcción del bien. Lo malo es que el Estado, dado el contrato que tenemos particularmente, tiene que actuar muy de manos, de quitar las manos y esperar a que el contratista cumpla, que invierta, que ejecute. Pero el Estado hoy no está gastando un centavo en ese tramo. Y eso sí tiene que quedar absoluta y prístinamente claro. Por eso es que vale la pena una APP. Le agradezco mucho el tiempo, señor ministro. Creo que abordamos los puntos principales, los puntos que al ministerio le atañen. Y sobre todo abordamos los puntos que la ciudadanía y nuestra audiencia nos ha trasladado sobre los temas importantes que a la audiencia le preocupan sobre el tema de infraestructura. Le agradezco su tiempo, le agradezco
agradezco que haya podido exponer estos temas de una manera mucho más casual y sobre todo abordándole el problema de fondo y no solo es para cuándo va a estar la carretera, que eso es lo que esperaba la gente, ¿no? Exacto. Muchas gracias, pues señor muchísimas ministro. Gracias por el tiempo, es un gustazo estar con su audiencia. Gracias, nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:45 para otro tema en contraste. Bueno, dicho sea de paso, quiero aprovechar este espacio para despedirme de la audiencia, aprovechando que tengo todavía, me dice Eric que tengo un par de minutos, pues quiero aprovechar este espacio para despedirme de la audiencia. Ha sido un recorrido bastante largo a lo largo de mi trayectoria dentro de TV Azteca y con esta entrevista muy enriquecedora, también les anuncio pues mi retirada de este espacio. Se queda en contraste en otras manos y aprovecho para agradecerle a usted todos los mensajes, todas las muestras de cariño, todo ese crecimiento profesional que gracias a ustedes, que yo me debo a la audiencia, he logrado a lo largo de esta carrera profesional. Me retiro para nuevos retos, le agradezco mucho a TV Azteca, le agradezco mucho a sus directivos, a Grupo Salinas y pues nos vemos porque ya saben que este tema de los medios de comunicación y el tema del abordaje en temas políticos da para mucho más, así que esto no es un adiós, es un hasta pronto de los medios de comunicación y pues me despido con un agradecimiento especial a todos ustedes. Nos vemos, esto fue En Contraste.